¿Cómo nos ha ido en esta semana? Bueno, pues espero que haya sido muy provechoso estos días y que todo les esté yendo muy bien. Vamos a dar inicio a este siguiente encuentro. El día de hoy vamos a revisar los signos de alarma, ¿sí? Y lo que corresponde al desarrollo psicomotor. Entonces, vamos a empezar, ¿ok? Bueno, vamos a ir revisando cómo afecta cada uno de estos puntos del desarrollo psicomotor y cómo se integra también en cada una de las áreas que están acompañando en el desarrollo infantil, ¿no? ¿Será que influye el desarrollo psicomotor en el lenguaje? ¿Será que influye este desarrollo psicomotor a nivel sensorial, a nivel emocional, a nivel cognitivo? Pues nosotros vamos a ir tomando en consideración que cada vez que estamos trabajando con nuestros pequeños, muchas veces nos centramos más a esta experiencia física de observación, de poder mirar a nuestro pequeño cómo está de pronto caminando o si es que tiene alguna situación que a nosotros nos llama más la atención, ¿sí? Es uno de los rasgos más físicos que nosotros podemos ver, más allá que el intelectual, que de pronto lo podríamos evidenciar cuando el niño desarrolla su lenguaje o cuando el niño está ya trabajando algún tipo de experiencias en donde vamos a poner en práctica también el desarrollo del pensamiento. Entonces, es importante que podamos nosotros centrar este desarrollo psicomotor como algo integral, ¿sí? Por eso hablábamos también de los hitos del desarrollo, cuán indispensable es que se pueda tener los resultados o cada una de estos puntos de equilibrio que nos van a brindar también la información los padres, ¿sí? De cómo fue en los datos prenatales, perinatales, postnatales y hasta el momento. Cuando son más grandecitos, los papitos no suelen recordar muchas cosas, pero cuando son pequeños todavía, es casi inevitable que ellos se olviden de esos rasgos, ¿no? Por ejemplo, de pronto cuando le preguntan a qué edad gateó, y si el niño tiene hasta 2 añitos, quizás el papá sí va a recordar eso. Pero si el niño ya tiene 5 años y le dice gateó, uy, no sé si gateó, no gateó, la verdad no me acuerdo, le dice, ¿sí? Pero usted puede ir tomando en consideración también cuando establece ejercicios, por ejemplo, de coordinación. Sí, cuando le estamos diciendo a nuestro pequeño que pueda hacer este cruce de línea media y que trabaje lateralizaciones con apoyo de mano derecha en rodilla izquierda y viceversa, y el niño de pronto no puede hacerlo. ¿Y a qué se debe todo esto? A que de pronto también existían algunos signos de alarma, ¿sí? Y entonces en este desarrollo psicomotor nosotros vamos a poder tomar en consideración las primeras etapas del desarrollo infantil. ¿Por qué? Porque es ahí donde existe mayor o una gran plasticidad, ¿sí? En donde los estímulos que vamos nosotros a presentar son más sensibles a cada una de las que vamos nosotros. Y es por eso que nosotros aquí vamos de estos aportes progresivos que tiene que aparecer también en el niño, ¿no? Y que le va a ayudar también a tomar en consideración de pronto por qué no existe un tono muscular adecuado, por qué de pronto el niño está teniendo debilidad en los movimientos, por qué no ha ganado fuerza para hacer un agarre completo. Y es justamente porque necesitamos nosotros saber un tiempo de espera o hasta qué momento se puede tolerar que aparezca uno u ir revisando. Primero, vocabulario, ¿qué es un signo de alarma? ¿Qué es lo que le va a usted a dar la oportunidad de poder distinguir si es que realmente su niño
está en proceso de adquirir algún hito o existe ausencia de este hito como tal, ¿sí? Entonces, ¿a qué lo podemos llamar nosotros como signo de alarma? Pues aquellos rasgos que nosotros podemos ir tomando en consideración de evidenciar que no aparece en el estado normal del desarrollo del niño y que puede estar revisando cada una de estas experiencias que le estaremos dando, nos va a permitir también tomar en cuenta otras situaciones como son los reflejos, otros apoyos que también nosotros tenemos que considerar, ¿ok? No sé si se está escuchando, ya no me estoy mirando, no sé qué pasó. Bien, entonces estábamos hablando de este signo de alarma. ¿Qué es lo que a mí me va a permitir evidenciar si es que mi niño se encuentra en alguna etapa de riesgo? Y aquí tengo una tablita para cada una de las etapas de este desarrollo y también vamos a tomar en consideración un tema que es muy importante, que es el tiempo de dispersión y de variabilidad. ¿Hasta qué tiempo yo puedo esperar para que mi niño consiga este hito del desarrollo? Muchas veces lo que encontramos es periodos en donde viven postergando incluso a veces hasta los mismos especialistas, ¿sí? Hay veces en donde los papás nos comentan que han ido a la consulta con el pediatra y le ha dicho que si no gatea o si no habla, si no se comunica, que ya lo hará y viven postergando esos periodos. Pero en este tiempo de dispersión y de variabilidad nosotros tenemos que distinguir que tenemos un tiempo específico para que esto aparezca. No es que se va a dar por perdido este hito. Y aquí en esta tablita nosotros vamos a tomar en cuenta la función, la edad media en la que aproximadamente aparece este hito del desarrollo y también el margen de normalidad, ¿sí? Hasta qué etapa nosotros podríamos esperar. Entonces, si nos fijamos aquí, por ejemplo, tenemos la sonrisa. Aquí no está delimitando si es una sonrisa social, si es una sonrisa imitada o refleja, ¿sí? Sino en general, la sonrisa, la edad media en la que está apareciendo es de 4 a 6 meses, ¿sí? Recuerden que en los primeros 3 meses teníamos una sonrisa refleja y a partir de los 3 a 6 meses teníamos ya una sonrisa social. Entonces, ¿hasta dónde o hasta qué tiempo nosotros podríamos esperar que esto aparezca? Pues máximo hasta los 8 meses, ¿sí? Pero ¿qué sucede si ya el niño ha llegado a los 9 meses, a los 10 y no existe sonrisa social? Entonces estamos entrando ya a un nivel de alerta, ¿sí? Y paulatinamente, cuando nosotros estamos cursando ya este tiempo de aparición, ya no estamos en un semáforo en verde, sino nos estamos entrando ya a un semáforo amarillo. Y el semáforo amarillo nos da ya esta prevención a que puede estar pasando algo. Entonces, a que estemos más, más atentos a la aparición del hito del desarrollo. ¿Sí? No nos está diciendo ya de hacer, sino estemos pendientes, hagamos prevención. Entonces, aquí vamos a ir tomando en consideración cada una de estas funciones. Por ejemplo, a nivel del sostén cefálico, del control de nuestro cuellito, nosotros vamos a tener como tiempo aproximado a partir de los 3 meses, pero se puede esperar hasta cerca de los 4. Igual, muchos pequeñitos llegan a consulta ya de 5 o 6 meses que aún no tienen control de cuello. Y entonces tenemos que ir otra vez a la fuente. ¿Qué pasó? ¿Prenatal, perinatal o postnatal? Entonces, cuando encontramos de que de pronto el niño no tuvo llanto inmediato, de que de pronto el niño tuvo un pequeño lapso de falta de oxígeno, ahí vamos entendiendo también que estos retrasos sí tienen, sí tiene
un determinante por la falta de atención tanto en estas etapas como en el embarazo, como en el parto, como después del parto. Entonces es importante que podamos nosotros ir delimitando este tiempo de normalidad, hasta cuándo puede aparecer. La, um, la presión o más bien la identificación de un objeto, el poder darle este acercamiento y que pueda tener ya una precisión para captar la imagen que está teniendo el niño. Y esto será hasta pasado los 3 meses, acá nos dicen hasta a partir de los 5 meses, y tendremos hasta un mes para entender que el niño va a hacer este seguimiento visual, ¿sí? En donde va a centrar ya cada una de estas habilidades cognitivas también, que es donde el niño va ampliando ya su espectro tanto de colores como la gama de experiencias que va a ir teniendo alrededor de las personas que están brindando los estímulos. Entonces, este acercamiento, esta presión de los objetos, nosotros vamos a tomar en consideración a partir de los 5 meses y tendremos hasta un mes después para que aparezca esto de forma normal. La sedestación es un proceso que requiere madurez del sistema nervioso central, ¿sí? Y no se puede forzar a realizar una sedestación sin apoyo, ¿sí? La sedestación aparece obviamente como prerequisitos cuando hemos tenido ya un control de cuello, cuando hemos realizado giros, cuando hemos realizado el rodado, cuando hemos realizado las lateralizaciones, y entonces ahí vamos a encontrar ya que aparece a partir de 6 a 7 meses y se puede esperar hasta los 12 meses que se controle esto, siempre y cuando sea ya una sedestación independiente. Sedestación independiente es que no necesita ya apoyos tanto de almohaditas o apoyos de las personas que le están sosteniendo al pequeño, ¿sí? Andar sin ayuda. Acá nos dice que a partir de los 13 meses vamos nosotros a ir identificando ya este proceso, pero se puede dar, hay pequeñitos que lo hacen desde andar, se pueden poner de pie desde los 8 meses, pero ya el desplazamiento lo necesitan tener ya una fuerza en sus piernitas y la coordinación de sus pies para que puedan desplazarse. Entonces, esto nosotros podemos esperar hasta cerca de el año y medio, ¿sí? Para que aparezca esta caminata equilibrada y de forma independiente también, ¿sí? Y aquí viene parte del lenguaje, estas palabras con sentido, ¿sí? La repetición, hablábamos en las primeras clases que la repetición de las sílabas no es todavía una conformación de palabra, ¿sí? Tenemos que ir tomando en cuenta que cuando el niño está emitiendo fonemas labiales repetitivos, ma, 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 pa, 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 ba, 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 no está construyendo todavía una palabra. Tiene una intencionalidad, sí, va a ser parte de una emisión vocálica, sí, luego silábica también, y que va a permitir que esto luego construya una palabra. Pero la construcción específicamente y tener ya sentido de esa palabra, lo vamos a hacer a partir del año. Y tendremos hasta cerca de los 2 años para ir ampliando ese vocabulario y entender que el niño está en óptimas condiciones, refiriéndose al lenguaje verbal, cómo el niño está emitiendo estos sonidos, ¿sí? Hay muchos pequeñitos que de pronto los papás no ven resultado de palabra, pero siempre está el niño realizando sonidos con su boca, realizando diferentes emisiones y es necesario que podamos identificar esto. Cuando existe ausencia total de estas emisiones, entonces sí es algo que nosotros tenemos que preocuparnos, ¿ya? Después aparecerán las frases y en estas frases nosotros vamos a centrar una intervención de 21 a 24 meses como una etapa de aparición de este hito, pero que tendremos hasta cerca de los 3 años para que pueda el niño ir perfeccionando estas frases. ¿Frases de cuántas palabras? Pues las primeras frases serán de 2 palabras, luego podremos ir completando a 3 a 5 palabras, porque muchas veces este proceso
tarda, cuando no entendemos todavía o el desarrollo del pensamiento de nuestros pequeñitos todavía está escaso o está limitado para el trabajo que va a realizar para expresarse verbalmente. Entonces, ¿qué es lo que va a iniciar o qué es lo más común con lo que el niño inicia en estas primeras etapas? Es con el mamá, agua, ¿sí? Solamente utilizamos sustantivos, hay ausencia de artículos, no existen conectores, pero esto se irá prolongando a medida de que su vocabulario también sea más específico, ¿ok? Y siempre y cuando también nosotros tengamos el desarrollo del resto de áreas, ¿sí? Entonces, miren cómo se integra cada una de ellas para poder optimizar cada etapa del desarrollo del niño. Después, tenemos que, por ejemplo, bebe de una taza de forma independiente, ya no necesita apoyo, ya puede controlar. Para beber de una taza, el niño necesita tener fuerza en sus brazos, en sus manos, para hacer el agarre y que esta taza sea regulable y que no bote toda la bebida en su rostro. Entonces, eso aparece cuando el niño está teniendo independencia en caminata y está teniendo también mayor equilibrio en los movimientos que voy a hacer de desplazamiento de miembros superiores, ¿ok? ¿En qué etapa? A partir de los 15 meses y será hasta cerca de los 21 meses en donde podremos esperar que esto aparezca, ¿ok? ¿Qué más tenemos por acá? Se viste solo. Esta es una de las preguntas que no podemos nosotros dejar pasar por alto. Para adquirir independencia a partir de los 2 años, es necesario que podamos nosotros centrar cada una de estas acciones que muy pocas veces vamos a evidenciar en la escuela, ¿sí? Tal vez al ponerse un mandil, tal vez al sacarse una chompita del niño, ¿sí? Pero muy pocas veces estamos trabajando de pronto si es que el niño puede subirse su pantalón, ¿sí? O si es que el niño puede ponerse los zapatos de forma correcta. Y ahí es donde vamos evidenciando también quiénes tienen mayor apoyo, quiénes todavía ya de 5 años le siguen vistiendo. ¿Y ustedes qué piensan? ¿Creen que se está desarrollando también de forma independiente este acompañamiento cuando mamá es la que le viste por completo al niño y no tiene todavía una intencionalidad del niño, ni siquiera de dónde debe ir el brazo para meter en la manga de un suéter o de una chompa? Yo he encontrado casos así, niños que cuando están solitos hasta pierden la paciencia porque no pueden, se frustran porque no está la persona que le viste, ¿sí? Claro, distinguen perfectamente en dónde va el gorro en la cabeza, los zapatos en los pies, el pantalón, saben en dónde va, pero no pueden hacerlo o realizar una acción específicamente de forma independiente. Entonces, sí, es necesario que podamos nosotros conocer si el niño se viste. Y ahí yo suelo preguntarles también si es que eligen la ropa o si es que les ponen. ¿Sí? Entonces hay papitos que de pronto me dicen, no, él ya elige, a él le gusta de pronto más los colores más vivos o de pronto específicamente le gusta estar con ropa deportiva. Entonces, esos son también resultados de una excelente interacción que tiene el adulto con el niño. ¿Ok? ¿Qué más? El control de esfínteres. ¿Será que hay entrenamiento para el control de esfínteres? Voy a abrir el la primera conversación de esta noche para escuchar qué es lo que ustedes conocen del control de esfínteres. ¿Será que tenemos que entrenar cuando el niño tiene que hacer pipí o popó? Gente, muy buenas noches. ¿Será que es igual el control de esfínteres en el día y en la noche? Yo he tenido papitos que me dicen, en el día pasa súper tranquilo, pero en la noche siempre le pongo el pañalito, ¿sí? O de pronto me dicen, ya está bien, él ya está controlando el esfínter, pero de pronto cuando voy de viaje o voy a la casa de otra persona, de otro familiar, siempre le pongo el pañalito.
¿Qué dice? ¿Nadie? ¿Cuál fue la pregunta, distinguida Magister? Disculpe. ¿Cómo estamos, Flori? Buenas noches. ¿Cómo está? Buenas noches. Estaba preguntando si es que existe un entrenamiento para el control de esfínteres. Yo diría, estimada Magister y compañeros, muy buenas noches. Yo diría que sí, que es un proceso, que uno al niño le va enseñando de a pocos. A mí me ha tocado cuando yo ya le quitaba los pañales a mis hijos, el niño ya después ya no quería, por más que yo le rogaba en el caso de los viajes, como usted dice. Sí, te pongo, para yo evitarme la bajada o algo, porque tengo dos varones, para mí se me hacía más fácil hacerle orinar, aunque sea en un envase. Pero ellos ya no querían, ya ellos ya no toleraban. Pero ahí es verdad lo que usted dice, que los niños por la noche suelen orinarse, o sea, todavía en su subconsciente está que no controlan el orín en las noches. Lo hacen nomás porque puede que sea por la costumbre que todavía se le pone el pañal por las noches, o sin embargo, o sea, todavía en su sueño sueltan su orín. En el día sí lo pueden controlar, en muchos niños. Ok, de acuerdo, gracias, Flori. Pues nosotros cuando estamos inmersos ya en estos casos, hemos tenido bastante demanda de papitos que más allá de que aprendan más habilidades, lo que desean en esta etapa crucial, en ocasiones la mayor prioridad es entrenan o no entrenan, ellos dicen enseñan a que deje el pañal. Entonces nosotros les decimos no los enseñamos, porque eso es parte de una necesidad. Entonces, lo que hicimos es realizar un checklist en donde vemos cómo las áreas del desarrollo infantil están relacionadas también con el control de esfínteres, ¿sí? Claro, hay un reconocimiento de pronto cuando las personas que están alrededor del niño le comentan y le mencionan que el niño se está ya molestando cuando el pañal está sucio, que de pronto quiere sacarse, que de pronto se va a una esquinita y quiere quedarse ahí quietito, ¿sí? O de pronto comienza a caminar como un patito. Entonces, claro, son algunas de las características de los pequeñitos, pero nosotros necesitamos también tomar en cuenta cómo está a nivel de lenguaje. Niño, regla de oro es que para controlar esfínteres, el niño también aprende a comunicar esa necesidad, ¿sí? Y una comunicación, no estoy hablando específicamente hablada, ¿sí? Sino también lo hace de una forma comprensiva, donde ya le toma de la mano a mamá, le lleva hacia su ropa o le indica qué es lo que quiere ponerse o cambiarse, porque él ya está ocupado de pronto su pañal, ya le molesta eso, ¿sí? Otra regla de oro a nivel motor grueso. Niño que aún no controla equilibrio, niño que todavía es inmaduro para dejar el pañal. Y claro, muchas veces nosotros desconocemos esto porque pensábamos que necesita entrenarse y que necesitamos decirle al papá y a la mamá las pautas que tiene que hacer, ¿sí? Para que deje el pañal. Pero lo que no tomábamos en cuenta es que el resto de áreas también son indispensables para cada uno de estos apoyos que el niño tiene. Entonces, miren, lenguaje y equilibrio están íntimamente relacionados para poder dejar el pañal. Y otra de las cosas que nos comentaba una psicóloga infantil es que el niño progresivamente va sintiendo esa necesidad también de dejar. Entonces, hay veces que el niño ya siente esa necesidad, pero por comodidad el adulto le sigue poniendo el pañal, ¿sí? Entonces, es importante que nosotros podamos distinguir eso. Y en la noche, algo que me gustó Buenas muchísimo. noches, disculpen la Buenas tardanza. noches. ¿Cómo están? Bienvenidas. Gracias. Algo que también me llamó mucho la atención es que de pronto hay que también tomar en cuenta cómo es la ingesta de líquidos o de alimentos sólidos. Entonces, si yo quiero que mi niño
ya controle también o acompañarle, porque no es una obligación, no es que le vamos a decir, este fin de semana dejas el pañal y punto, porque ya no quiero gastar más en pañales, ¿no? No es así, sino es como entender qué necesidad tiene el niño, ¿sí? Entonces, cuando yo tengo ya estas pautas que a mí me permiten identificar que mi niño está listo para dejar el pañal, ahí ya no puedo estar jugando a una negociación. Un día le pongo el pañal, el otro día lo saco. Este fin de semana vamos a la casa de la abuela, entonces voy a dejarle con pañal. No, porque el niño necesita estructurar eso dentro de su pensamiento también. ¿Qué está pasando? ¿Qué cambios estoy teniendo? ¿Qué sucede cuando yo me mojo mi interior o mi ropa y cómo yo reacciono? Y algo que también acompaña a esta independencia de esfínteres es cómo el niño se siente cómodo al expresar esa necesidad y al aceptar el adulto. Es decir, que cuando el niño dice pipí y ya se hizo, no le hacen el mega show y le dicen por qué te orinas o por qué hiciste eso y no están cuestionando, sino le están acompañando. Entonces ahí se cambia esta base de el control de esfínteres. El control de esfínteres tiene que ser diferente para cada niño porque requiere de una madurez de su sistema nervioso central. ¿Ok? Bien, no vamos a ahondar más en eso. ¿De acuerdo? Bien, Estimada dígame. Magister, con respecto a eso, ¿a qué se debe también cuando los niños ya han hecho sus necesidades, por decir la popó? Hay niños que, sin embargo, se han orinado y después de haberlo hecho en sus pañales o en sus pantaloncitos, digamos así en la costa, ya se les pone ya pantalón sin pañal y después de haberse hecho, ahí avisan. Avisan de que se han hecho eso, o sea, no sé si es que le tienen miedo o alguna situación, mala experiencia a lo que han ido al baño, sus papás le han, no sé, muchas veces se les ha castigado, no sé cuál es la situación que a veces ellos avisan después de haberse hecho. Sí, esto se amerita la interpretación del entorno familiar. Si es que de pronto le hacen burla, hay muchas personas que me han comentado, dicen, yo no le digo nada, pero el hermanito mayor se le burla, se le ríe, le dice que le pone calificativos, entonces de pronto el niño, para no ser avergonzado, prefiere hacer eso. Y he encontrado casos incluso que pequeñitos de forma independiente mismo, ellos van y se cambian de ropa y ya dejan su interior en una esquinita o en el tacho y algunos hasta botan a la basura porque no quieren ser avergonzados. Entonces, ¿de qué depende esto? Pues depende del lenguaje. Y siempre voy a hablar y enfocarme de que el lenguaje del adulto y de la persona que está alrededor del niño tiene que ser un lenguaje asertivo. Tiene que ser un lenguaje no permisivo, pero sí que le permita llegar de una forma para establecer confianza. No es lo mismo que yo rete y le diga, ¿por qué te hiciste otra vez pipí? A que más que pedirle una explicación, yo le diga, ¿cómo te sientes? Y que el niño de pronto ponga su carita de tristeza o que no quiera dar una explicación porque se siente tal vez avergonzado o que tal vez está enojado, frustrado porque otra vez se hizo pipí. Entonces, ¿por qué pasa esto? Porque todavía está teniendo algunas secuelas inmaduras en su proceso de el control. El control, como nosotros sentimos, ¿qué es lo que pasa? Usted es algo fisiológico, no es algo que usted puede decir, bueno, yo me aguanto un poquito hasta llegar de pronto a mi casa o a un lugar seguro para ir al baño. Pero si no es así, pues necesita de manera inmediata cubrir ese requerimiento, ¿sí? Entonces, el control de esfínteres es algo fisiológico. No es que usted le va a decir, por favor, vejiga, aguántate un poquito más, y el niño tiene que interpretar su necesidad. Es como cuando el niño tiene hambre, es como cuando el niño tiene sueño. Entonces hay que cubrir ese requerimiento. Muchas veces nosotros les decimos a los papitos, por favor, facilítele los medios al niño,
¿sí? Porque si están viajando, debe tener una vasenilla o debe tener su inodoro portátil, porque ahora hay muchos equipos de pronto sofisticados que nos permiten también trabajar eso. Entonces, no hay excusa, pero es indispensable que nosotros podamos utilizar el lenguaje asertivo. ¿Sí? Yo siempre voy a mencionar de que todo, absolutamente todo lo que queramos nosotros sembrar en nuestro pequeño depende también de la forma en la que queremos sembrar, porque el terreno está ahí, pero depende mucho de del mecanismo de acción que tiene el adulto. Si yo cojo y le sigo avergonzando o le digo, ay, qué vergüenza este niño ya 3 años, ya grandote, ya viejo y sigue haciéndose pipí en la cama, ¿sí? O qué van a decir tus amiguitos cuando ya vayas a la escuela. Entonces, ese cuestionamiento el niño no comprende porque necesita una situación mucho más amplia para acompañar esto y para que pueda él exteriorizar y que pueda decir, no me gusta estar mojado o no me gusta hacerme popó. ¿Por qué se hacen? Porque es parte de esa habilidad cognitiva, estimada Flori. ¿Por qué se hacen y luego avisan? Porque están descubriendo. Hay niños que incluso juegan con eso. Ya se hizo pipí, comienza a chapotear y a pisar y a pisar y a pisar ahí, porque están descubriendo eso, ¿sí? Y entonces es parte natural de ese descubrir que el niño pueda entender qué está pasando, qué cambios está teniendo su cuerpo, ¿sí? Entonces, a eso nosotros lo ameritamos, digámoslo así, el proceso del control de esfínteres, ¿ok? Avanzando un poquito más, Magister, ¿cómo buenas vamos a noches. identificar? Buenas noches. Quería consultar, ¿cuál es la relación del control de los esfínteres con la maduración neurológica? ¿Tiene alguna relación? Porque alguna vez había leído de que sí tiene relación, ¿no? Que debemos esperar de que el niño vaya desarrollando, ¿no? La madurez neurológica para poder controlar sus esfínteres. Porque muchos papás, por ejemplo, no van obligando a los niños, como decía, ¿no? A que vayan controlando, ya le quitan el pañal, ¿no? Ya tienes que hacer pis en la basinica o en el baño, ¿no? Entonces, eh, yo quería saber, por ejemplo, cómo se relaciona, ¿no? Con la madurez neurológica, Magíster. Claro Gracias. que sí. Gracias, María Angélica. Pues les estaba comentando que el control de esfínteres antes de llegar a un entrenamiento, nosotros tenemos que conocer qué está pasando en el niño. Y les había mencionado que depende mucho de esta madurez del sistema nervioso central, ¿sí? Por eso es que hay pequeñitos, yo he tenido bebés, que la mami me dice, está por cumplir 1 año y me dice, y ya no va a usar pañal porque ya me avisa. Yo, ¿de verdad le avisa? Y me dice, sí, ya avisa. Ok, entonces mando el checklist. ¿Cuántas palabras estamos diciendo? ¿Se expresa verbalmente? ¿Tiene equilibrio? No, pero ya avisa. Ok. Entonces avisa y luego viene una transición moderada en donde comienza otra vez a hacerse pipí, en donde existen las manifestaciones ya de pipí o de popó. Y ahí entendemos y con mamá comprendemos que no es una cuestión de que de mí depende, ¿sí? Del adulto depende siempre y cuando nosotros tengamos ya los signos del niño. Si estoy notando que él está listo. Y cuando yo noto que está listo, cuando estoy identificando que viene el pipí, viene el popó y que él ya siente esa necesidad de cubrir, ya le lleva al baño o ya se va a una esquinita porque de pronto todavía le cuesta trabajo llegar al baño o tal vez tiene miedo porque muchas veces también el niño pasa por un proceso de comprensión de cómo quedarse en equilibrio en el inodoro, en un inodoro grande del adulto, ¿sí? Cuando no utilizan estos pedestales para que pueda el niño sentarse. Entonces, ¿cómo está relacionado íntimamente con nuestro cerebro? Pues es que fisiológicamente el niño tiene que desarrollar este sentir, así como es el poder expresar tengo hambre, así como es el poder expresar
tengo sueño, ¿sí? Entonces, ese sentir es el que le hace al niño entender también que viene un proceso de micción o de defecación. Está relacionado totalmente con el desarrollo cognitivo del pequeñito. Hay papás que me dicen, pero es que ya mi sobrino de tal edad está ya controlando o ya va al baño solo. Sí, pero su sobrino tuvo otro proceso diferente porque la maduración de su sistema nervioso central quizás tuvo mayor aceleración para llegar a este control de esfínteres. Pero es importante que podamos reconocer. Por eso es necesario la fase de observación. Por eso es que los papis que de pronto trabajan o están dejando a su niño al cuidado de otra persona, se pierden de este proceso porque dicen, no, no sé, ya la abuelita o la persona que le cuida es la que ya sabe o tiene los tiempos para llevarle al baño, ¿sí? Y entonces cuando yo identifico esto, ahí sí viene ya mi apoyo, mi acompañamiento. Ahí sí viene el cuento de Elmo va al baño, ahí sí viene los videos, ahí sí viene el acompañamiento de pronto con historias, ahí sí viene incluso el poder reconocer cuáles son los genitales, qué es lo que está pasando, qué cambios estoy teniendo, ¿sí? Y muchas veces el adulto no quiere hacer eso, ¿sí? Nosotros decimos, por ejemplo, mamita, llévele, permítale que su esposo le lleve al niño al baño, que le vea cómo hace también pipí a papá. No, y el papá no, pero es que cómo me va a ver a mí, es que eso tiene que hacer. Permítale que se bañe con su niño, ¿sí? Para que pueda comprender qué está pasando y vaya asociando también a este proceso. ¿Estamos? Entonces, miren cómo este descubrir cognitivo del niño va a aportar a construir también las bases de una estructuración de lo que es el control de esfínteres. Pero el niño que no tiene esta idea, no sabe, que solamente le sientan en la vasenilla o le sientan en el inodoro, pues quizás, y le tienen con el chorrito, ¿no? Cogen un vasito de agua y están así, botándole para que se le antoje hacer pipí. Entonces, ahí ellos piensan que están haciendo un entrenamiento y no, todavía es inmaduro ese proceso. Entonces, por eso es importante reconocer cómo las áreas del desarrollo también están aportando para este control de esfínteres, ¿sí? Bien, vamos avanzando un poquito más. Un recién nacido, nosotros vamos a tomar en consideración cómo es su percepción, cómo son las conductas motoras simples o automatismos que va a tener para responder a estos patrones, reflejos tanto de tronco, de cuello, tanto de miembros superiores, de miembros inferiores. Y es diferente al proceso de un niño que llegó a término en el embarazo de mamá y de un niño que de pronto nació prematuro. Entonces, es importante que podamos nosotros ir tomando en cuenta cada uno de estos procesos, ¿ok? Acá tenemos de 1 a 3 meses lo normal y lo que ya está dándonos una amenaza o una etapa de riesgo. Entonces, por ejemplo, seguimiento visual en las direcciones. ¿Cómo es este seguimiento visual? Nosotros no podemos ponerle a la altura de su nariz o pegado a su nariz para que realice este seguimiento visual. Y en las primeras etapas, este seguimiento visual tiene que ser en colores blanco, negro y rojo. ¿Por qué razón? Porque el niño va a ir ampliando esta visualización y va a ir conociendo también la gama de colores que existen, ¿sí? Este seguimiento visual en direcciones va a permitir de que nosotros podamos también registrar que a nivel cognitivo el niño nos está respondiendo. Cuando yo estoy con la sonaja haciéndole un movimiento derecho, un movimiento izquierdo, o estoy con una luz, o de pronto estoy con algún estímulo específico que le llama la atención al niño, ¿sí? Pero en este primer trimestre, si existe ausencia del seguimiento visual, entonces nosotros tenemos que tomar atención porque ya estamos entrando a un signo de alarma, ¿sí? Hasta los 3 meses. ¿Qué más? La sonrisa mimética, les decía de esta sonrisa refleja, ¿sí? Social o inicio de la empatía.
cómo el niño está respondiendo a eso. Si no existe ninguna de estas sonrisas, si no hay reflejas, si no hay una sonrisa social, o es una sonrisa pobre o ausente, entonces también tenemos que poner atención porque estamos entrando en una etapa de alarma, ¿ok? El balbuceo no imitativo. Cuando existe irritabilidad, cuando esta irritabilidad es persistente, cuando ya hemos cambiado pañal, cuando hemos ya cubierto su necesidad de hambre, de sueño, y el niño llora de forma irritable, ¿sí? Entonces algo está pasando, ¿sí? Porque de pronto ya le llevan donde el pediatra y le dicen no tiene absolutamente nada, está en óptimas condiciones, pero ese llanto es excesivo. Hay muchos pequeñitos que los papás comienzan ya, yo digo, ahí sí a entrenarse, porque dicen, desde que nació yo ya no puedo dejar de escuchar ese llanto está ahí. Yo les digo, pero es que el llanto no debe acompañarle durante las 24 horas del día. No, pero es que siempre está llorando, siempre, siempre. Entonces, el desconocimiento les permite pensar o asimilar de que eso es normal. Y no es normal un llanto excesivo, un llanto desaforado, un llanto irritable. Y se nota porque es un llanto de angustia. ¿Ok? ¿Qué más? Esta motilidad espontánea, global o amplia, a cómo el niño está reaccionando a los estímulos que le están brindando, ¿sí? Cómo el niño presta atención a cada uno de estos estímulos, cómo el niño está con su mirada centrando o prestando interés a lo que le están diciendo el adulto o la persona que está a su alrededor, ¿sí? Entonces, es indispensable que nosotros podamos ir reconociendo estas etapas. ¿Qué sucede cuando esta motilidad no está presente? Cuando el niño vemos que no existe movimiento, que está muy quietito, que de pronto a veces eso le asimilan el adulto de que es un niño muy educado o es un niño muy tranquilo, pero no, el niño necesita moverse, ¿ok? Entonces, también tenemos que estar pendientes de que si el niño no tiene estos movimientos o no tiene respuesta a los estímulos, a eso se refiere esta motilidad. No hay, o sea, es una ausencia a los estímulos. Por ejemplo, uno que suelo decir a los papitos y que es parte de uno de los reflejos. En las primeras etapas del desarrollo, yo suelo decirles, ahora le traje acá a Macarena, por ejemplo, y le suelo decir, acá, junto a su rostro, a una distancia de unos 10 centímetros, yo cojo y aplaudo. ¿Sí? Y acá, si usted hace esto frente a otra persona, tiene que haber un reflejo inmediato. ¿Sí? Pero si el niño permanece con la mirada como perdida ante este estímulo, entonces algo está pasando, porque está existiendo una ausencia del reflejo vertebral. ¿Ok? No está teniendo. Otro de los estímulos que yo suelo decir, saquen mediecita y pasen por la planta de los pies, ¿sí? Paso por la planta de los pies, no las uñitas, sino solamente los deditos, las yemas de nuestros dedos. Pase, pase un nudito, pase. Y vea cómo hay una respuesta en los dedos de sus pies. Si hay ausencia de esta respuesta es porque está teniendo una motilidad anormal. ¿Ok? ¿Qué más? Desaparecen los automatismos y libera manos. Está relacionado. Niños que pasan mucho tiempo envueltos, ¿sí? Tienen que descubrir qué pasa cuando ya son libres y pueden sus brazos llevar hacia la línea media, hacia arriba, hacia abajo, hacer extensión, hacer flexión de sus brazos, de sus piernas, cuando existe una disociación ya de la caderita porque está moviendo más, está teniendo mayor movimiento y eso no le dice es inquieto, eso me está dando una característica de que mi niño está normal. ¿Estamos? Sostiene y mira lo que se le pone en las manos.
empezamos por estímulos. Siempre les digo a las personas que de pronto no han tenido este acompañamiento de estimulación temprana, les digo que empiecen siempre con, mientras más pequeño es el niño, vamos a ir teniendo precisión de estos movimientos, ¿sí? Yo no puedo presentarle una pelota normal al niño, a un bebé, cuando estoy intentando de que abra su manito, de que pueda sacar pulgar, ¿sí? Y yo necesito algo que tenga el tamaño de la palma del bebé. Entonces, nos quedan muy bien aquí estos cubitos de Montessori, nos quedan muy bien las cuentas, pero las más grandecitas, ¿sí? Para que pueda hacer esta apertura de mano y libere, ¿sí? Deditos de lo que está teniendo o por mucho tiempo mantuvo guardado pulgar y cerrado los dedos de su manito, ¿ok? Que es una etapa de alarma cuando de pronto pulgar aducido en mayores de 2 meses. ¿Qué sucede? De pronto pulgar todavía sigue guardado, ¿sí? Y hay personas que dicen, pero es que sáquele, pero es que sáquele. No, el niño tiene una respuesta. Al usted presentarle un estímulo en su mano, usted le presenta un estímulo en su mano y al mover este estímulo, el niño tiene que buscar, ¿sí? Todavía quizás no va a ser un agarre, pero hay pequeñitos que ya comienzan a buscar, ¿sí? Cómo apoyar esto, ¿sí? Así lo suelten de forma inmediata, ¿ok? Entonces es importante eso. La aprehensión, sí, también vamos nosotros a tomar en cuenta que hasta los 3 meses ya debe existir esto. Para que el niño pueda abrir y agarrar los objetos, necesitamos, ¿sí?, que exista una aprehensión, y en esta aprehensión nosotros tenemos que ir aportando de estímulos sensoriales. Preséntele diferentes telas, diferentes alternativas de texturas para que el niño pueda sentir lo que es eso. Pásele esponjita, pásele un vileda, pásele toalla, pásele algodón, ¿sí? Eso le va a ayudar a que el niño pueda tener una experiencia sensorial, ¿sí? La postura, cuando nosotros de pronto tenemos de flexo-aducción a flexo-abducción. Entonces, ¿qué vamos nosotros a ir encontrando acá? En niños que ponen demasiada resistencia, tanto en miembros superiores como inferiores. Estoy yo intentando hacer movilización de brazos, ¿sí? Y quiero abrir y cerrar y no me permite. O de pronto solo hasta codito se queda aquí y quiero abrir y no. Y la mami me dice, es que conmigo sí abre. Y yo le digo, no es así. Nosotros tenemos primero que permitir que el niño tenga mayor conciencia corporal. ¿Cómo se logra esta conciencia corporal? Cuando yo le estoy dando alternativas para que lleve todas sus extremidades a la línea media, cuando está llevando sus piecitos a la línea media, cuando está conociendo, cuando se lleva su piecito a la boca, está teniendo una conciencia corporal, ¿sí? Entonces, es ahí en donde el niño comienza a descubrir qué es lo que está sucediendo con su cuerpo. Ajá, si hago así mis manitos, si hago así mis deditos, ¿cómo yo puedo asimilar esta experiencia? ¿Ok? El sostén cefálico, cuando nosotros estamos teniendo ya mayor apoyo de su cuellito, cuando ya no estamos teniendo demasiada para el un lado, para el otro de nuestro cuellito, cuando estamos haciendo lateralizaciones, ¿sí? Y aún no se ha trabajado todavía esta flexo extensión ni esta flexo lateral en el cuellito. Entonces es importante reconocer qué está pasando con el niño. Usted le pone a nuestro pequeñito acá de forma vertical y no está haciendo esto con su cuellito para atrás o acá, solo cae para adelante o para atrás, sino ya mantiene, ¿sí?, centrado, ¿sí?, su cuello. ¿Ok? Enderezamiento de tronco rápido. Usted está llamándole, le dice, ¿y dónde está el bebé? Y el niño hace esto, ya endereza, ya hace un giro, no completo con el cuerpo, pero sí de tronco todavía.
¿ok? ¿Qué pasa con los niños que no tenemos o que presentan esta ausencia? Pues de pronto el niño está todavía acá guardando la posición fetal, está teniendo todavía sus manitos hacia la línea media y no puede tomar el control de lo que está a su alrededor, ¿ok? En este segundo trimestre, en cambio, nosotros vamos a ir viendo cómo el niño comienza a entender cada uno de estos procesos comunicativos con la persona que le está dando esta experiencia o esta intencionalidad de comunicación, ¿sí? Con el diálogo vocal, con el balbuceo, con los gorjeos, con los sonidos guturales, cuando mamá está haciendo imitación de los sonidos del bebé, ¿sí? Y qué es lo que a mí me tiene que llamar la atención cuando existe una empatía pobre, cuando no existe estos sonidos, cuando hay ausencia de gorjeos, de sonidos guturales, de lalaciones, ¿sí? Entonces yo tengo que estar al pendiente de lo que está pasando con mi pequeño, ¿ya? El juego con su cuerpo, lo dije en el primer trimestre y en este segundo se va a afianzar más este juego de llevarse todo a su boca, el poder hacer este intercambio de objeto, llevarse a la boca o poner de pronto su piecito hacia la línea media y luego llevárselo a la boca, ¿sí? Entonces, ¿cómo descubre el niño? ¿Sí? Cómo va teniendo esta diferenciación de las partes de su cuerpo, ¿ya? Y qué sucede con el niño que no tiene, hay todavía una indiferencia a su cuerpo, no sabe o no entiende por qué se mueven sus piernas o no entiende de pronto qué es lo que encuentra en este movimiento, ¿sí? Algo muy común del tema que estaremos tratando la próxima semana, de identificación, de rasgos o de signos de alarma, por ejemplo, en niños con autismo, con síndrome de Down, con hiperactividad, ¿sí? Es esta permanencia de las prendas de vestir, esta forma de sentirse cómodo con una prenda de vestir, ¿sí? Y de pronto como nuestros pequeños, cuando existe una incomodidad, cuando existe de pronto esto que no se sienten como a gusto con la prenda porque o les ajusta o está muy floja o algo les está rozando, entonces comienzan a aparecer las estereotipas, ¿sí? Y estas estereotipias comienzan de pronto con las manitos o con la repetición de algunos sonidos, ¿sí? Entonces, muchas veces nosotros decimos, ¿y por qué será que hace así? Entonces, ese por qué a mí me va a llevar a comprender también qué es lo que está pasando o qué le lleva al niño a hacer este tipo de repeticiones, ¿sí? Porque eso es lo que le acompaña a un niño que está entrando a una etapa de alarma, ¿sí? Repeticiones constantes, acompañamiento de movimientos, ¿sí? Que son muy propios de él, ¿sí? Y que muchas veces nosotros decimos, no, sí, así mismo es, y así mismo es se transforma luego en una amenaza, ¿ok? La aproximación bimanual del objeto, cuando ya estamos entrando a esta etapa, el niño tiene que tomar un objeto y pasarlo de una mano a la otra. Y esta aproximación del objeto va a permitir que nosotros podamos identificar también cómo apoya, cómo atraviesa un objeto de una manito hasta llegar a la otra y lo aproxima. Esta aproximación es la que necesita el niño, ¿sí? Ir asimilando, pero hay veces que llega acá y hasta que la otra manito llegue, ¡pum!, ya cayó. Entonces, ¿cómo yo puedo darle esta aproximación bimanual del objeto cuando yo hago con mis pelotitas, le doy en una manito, en la otra manito y hago este choque, ¿sí? Y en este choque el niño está descubriendo qué está pasando, que hay un sonido, ¿sí? O de pronto comienzo a trabajar
sí, con diferentes experiencias que le dan tal vez una información visual, una información olfativa, una información táctil porque es muy suave o es muy duro. Entonces, esta aproximación hasta la línea media le va a permitir, sí, realizar este trabajo de cambiar el objeto de una mano a la otra, ¿sí? ¿Qué pasa cuando hay ausencia de esto? Pues va a persistir esta forma de expresarse de sus brazos, por ejemplo, al tener mayor tono muscular acá y no tener una simetría en los movimientos, ¿sí? Hay ausencia de esta simetría. ¿Qué más? Acá nosotros vamos a ir tomando en consideración el inicio de la sedestación con cifosis dorsal. Les decía que la sedestación igual es un proceso que requiere de mayor madurez a nivel neurológico y vamos a ir entendiendo esto cuando al comenzar esta sedestación nosotros vemos una especie de cifosis, tenemos esta curvatura en su columnita porque esto se va a ir luego llevando hacia el centro ya para que se elimine esta cifosis y que al estar ya en posición L, porque ya su sacro también ya estuvo apoyando, estuvo ya teniendo mayor entrenamiento en este sentido y se siente cómodo con esa posición, ¿sí? ¿Qué sucede con los niños que no logran esto? Pues son niños que tienen todavía esta postura como chorreadita, ¿sí? Sea hacia adentro o sea hacia afuera. Entonces hay brazos que se aproximan hacia afuera o de pronto todo su cuerpo está como encarrujadito todavía hacia adentro. ¿Listo? ¿Qué más? Localiza fuente de sonido, pues igual, hasta los 6 meses que un niño no tenga la identificación de dónde proviene el sonido, pues ya algo está pasando, ¿sí? Y ahí es muy frecuente las pruebas audiométricas, ¿sí? Para descartar también que tengamos algún problema específico en el sentido del oído, ¿ok? Hasta aquí, ¿alguna pregunta? Voy a ver el chat. Atención. No problema con mi audio. Ok. Ok, sí. Ya. Listo. Entonces, cuando nosotros estamos entrando ya a esta siguiente etapa, sí, que es en el tercer trimestre, sí, vamos a ir igual acompañando a estos procesos. Toda esta información les vamos a dejar en el aula. Ahora sí les prometo subir toda la información de los temas que hemos estado revisando para que ustedes puedan igual tener ese acompañamiento y que puedan hacer sus apuntes o sacar sus apoyos, ¿ok? Pero quiero ir un poquito más allá porque esto es bastante minucioso y siempre se nos queda cortito el tiempo, ¿ok? Entonces quiero pasar un poquito más a las edades que de pronto también ustedes van a ir tratando. Sin descartar que en el primer año de vida, las personas que tienen la posibilidad de trabajar con niños menores de un añito, tienen que identificar qué está pasando, ¿sí? Déjenme contarles que ahora no es de este momento los retrasos del lenguaje. No es solamente el pretexto de la pandemia, pero hemos tenido bastante incidencia, ¿sí? De niños que están presentando alteraciones en su lenguaje. Pero llegan con edades mucho más avanzadas. Entonces no hacen una prevención los papás. Y yo me pregunto, ¿por qué no estuvimos atentos o por qué no hablamos de estos signos de alarma con nuestras familias también? Entonces, el deber del educador infantil es darle también una aproximación al entorno familiar, sean ellos los padres directamente, sean ellos
de pronto los tutores, las personas que están al cuidado del niño, de qué es lo que está pasando. Es como un checklist en donde usted le dice, ¿sabe qué tiene que hacer su niño a los 2 años? Pero no le está tomando la lección de lo que tiene que hacer el niño a los 2 años, sino le está dando como un factor de prevención que le dicen, alerta. Si su niño, ¿sí? En este primer año de vida no está haciendo señalización, no usa de pronto la pinza, todavía está guardado su pulgar, tiene todavía inestabilidad al sentarse, no ha gateado, ¿sí? Entonces, no existe ningún tipo de emisiones, de sonidos. Entonces, ya le da una estructuración para que el entorno familiar diga, algo puede estar pasando, ¿ok? Y es mejor hacer una exploración a tiempo. Me voy a bajar un poquito más acá para que puedan ustedes observar qué es lo que está sucediendo también y en dónde tengo que yo centrar esta intervención también con algunas trampitas que nosotros encontramos, porque muchas veces les decía que cuando estamos evaluando o cuando están haciendo una valoración, nosotros vamos a tener nuestros instrumentos de apoyo, pero también si usted está sola o solo, tiene que ir conociendo ya. Y eso solamente lo va a lograr cuando ya tenga quizás más experiencia, cuando haya evaluado más, cuando haya hecho o haya aplicado más test con cada uno de nuestros pequeñitos. Entonces, aquí hablamos también de qué sucede cuando vamos a tomar en cuenta estas pequeñas trampitas para nuestra evaluación. ¿Y por qué las llaman así trampitas? Porque es importante que nosotros podamos reconocer si es que el niño es típico o atípico. Yo no puedo poner en marcha las mismas condiciones de un niño que ha nacido con algún retraso neurológico, ¿sí? Y por eso es que las herramientas y todos los instrumentos que vamos a utilizar en la evaluación o en la valoración, yo tengo que centrarla a la etapa en la que el niño se encuentra. Yo no puedo aplicar un test en un niño de 6 meses en términos normales y en un niño de 6 meses que ha nacido con parálisis cerebral. ¿Estoy dando a entender? ¿Sí? Eso es elemental, eso es algo que yo tengo que tomar en consideración y siempre ahí va a venir la prueba EDI, me ayuda a identificar qué está pasando con los niños que tienen problemas a nivel neurológico, ¿sí? ¿Por qué yo estoy trabajando a nivel motor? Quiero que se siente y no se logra sentar porque de pronto todavía hay inmadurez, ¿sí? En miembros superiores e inferiores, porque de pronto todavía no tengo control de la cintura escapular, ¿sí? Y esto me permite a mí centrar la intervención y decir, si no hay esto, yo no puedo avanzar, sino más bien tengo que bajar. Y si tampoco hay el anterior, tengo que bajar más el nivel para saber en dónde se encuentra mi pequeño. Entonces, por ejemplo, acá en estas trampitas que nosotros vamos a ir encontrando en el desarrollo psicomotor, vamos a tener el primero. Un desarrollo motor grueso normal no indica normalidad intelectual, ¿sí? Tendrían que estar asociados todas las áreas del desarrollo, todas. Pero, por ejemplo, un niño que tenga parálisis cerebral y que de pronto aún no logre ponerse sobre sus pies, ¿sí? Este pequeñito no tiene la condición estrictamente de tener alguna alteración a nivel cognitivo, ¿sí? No está llevado a esa interpretación de las áreas que nosotros vamos a ir trabajando. Por eso es que es necesario recorrer todas las áreas, ¿sí? Porque hay pequeñitos que de pronto nosotros vemos en términos normales, niños que ya caminan, niños que ya tienen desplazamiento independiente y aún no hay lenguaje, ¿sí? O de pronto niños que hablan, que se comunican y aún no tienen caminata independiente.
Entonces, ¿cómo voy relacionando esto? Pues compensando, o sea, no dándole mayor protagonismo solo a esa área, porque hay papitos que dicen, pero es que no importa que no hable porque mi niño ya camina. O hay papitos que dicen, no, ya de caminar, pero mi niño en cambio habla y se le entiende todo lo que él dice. Ok, entonces esa es una de las condiciones que nosotros tenemos que tomar en cuenta. La segunda, interpretar erróneamente los signos exploratorios. ¿A qué se refiere esto? A que muchas veces nosotros encontramos niños, por ejemplo, sigo con el caso de parálisis cerebral infantil, a los 4 meses, que de pronto puede sostener ya la cabecita o de pronto está teniendo una hipertonía o se predispone a eso y nosotros estamos tomando en consideración ya algunos patrones para desarrollar, ¿sí? Estas movilizaciones en miembros superiores e inferiores, ¿sí? Para que pueda hacer esa disociación de su caderita y que pueda hacer lateralización de su cuerpo, pero no lo hace en forma de bloque, ¿sí? No va a poder realizar esta disociación, ¿sí? De brazos, este intercambio en piernitas si no lo hace en bloque, todo en bloque, ¿ok? Entonces, es necesario que nosotros podamos ir tomando en consideración cada uno de estos apoyos. La tercera, excusar el desarrollo cognitivo social del lenguaje hasta los 2 años. Muchos de estos procesos vienen postergando por las personas que están al cuidado del niño y dicen, no, ya lo va a hacer. Y es recién a los 2 años en donde se dan cuenta que, ¿será que es normal que el niño no hable todavía? ¿Será que es normal que siempre se ponga a llorar cuando viene alguien desconocido? ¿Será que es normal que no le guste de pronto socializar? Estamos. Otra de las condiciones es si tenemos algún problema a nivel visual, a nivel de oído, ¿sí? A nivel táctil también. Entonces son ya condicionales para tomar en cuenta desde el primer año de vida, ¿sí? Otro de los factores que puede también influir aquí en estas evaluaciones es confundir la orientación del sonido y la orientación visual. Yo por eso trabajo entonces una exploración con movimiento del sonido y luego una exploración con movimiento de las luces o de los estímulos visuales. Pero muchas veces nosotros le damos, por ejemplo, si en el test nos dice, hace seguimiento visual, pero hace seguimiento visual de la campana o hace seguimiento visual de las luces. Entonces, hacia eso también usted tiene que ir centrando. Así el test le dé esa determinación, usted póngale, ¿sí? Póngale como una observación, ¿sí? Hace seguimiento visual cuando suena la campana. O también hace seguimiento visual cuando le esté presentando algún estímulo que tiene luces. Está muy bien eso. Pero esa es una acotación que no en todas las evaluaciones le va a decir, tiene que realizar eso. ¿Ok? Entonces, son cosas que usted tiene que desarrollar y que le va a dar mayor destreza cuando usted comienza a aplicar ya estos test. ¿Ok? Bueno, después de esto nosotros vamos a encontrar ya los factores de riesgo y aquí quiero que ustedes puedan analizar en qué nomás nos vamos a centrar: factores de riesgo neurológicos, factores de riesgos biopsicosociales, factores de riesgos genéticos también, porque depende mucho del entorno o de los antecedentes de los progenitores. ¿Ok? A todo esto que nosotros estamos revisando, ¿sí? Es importante que podamos contar también con la información de los progenitores o de la persona que le está llevando al niño a consulta para que le brinde esa información certera, ¿sí? Que no le va a dar, por ejemplo, un abuelito, que no le va a dar la persona que le cuida. Porque la persona que le cuida no le va a decir de pronto, sí, llegó hasta tal semana de embarazo, tal, cosas así. Entonces eso es ya muy relacionado con los progenitores. ¿Ok? Este documento nosotros lo vamos a compartir para que podamos nosotros ir identificando, ¿sí?
en la siguiente clase qué son los trastornos del neurodesarrollo, qué son los trastornos del lenguaje y de la comunicación, qué son los trastornos del desarrollo psicomotor, ¿sí? Y claro, veremos todos de forma rápida, pero nos centraremos en los que nos han solicitado, que era autismo, síndrome de Down, Asperger, para que podamos nosotros ir acompañando esta examinación que nosotros tenemos que realizar. Vuelvo a reiterar que lo que veremos nosotros no va a permitir que exista un diagnóstico, porque nuevamente les voy a decir, nosotros no diagnosticamos. ¿Ok? Hasta aquí, ¿alguna pregunta? ¿Nadie? María René. Buenas noches, compañera. Una consultita le hago. En caso de nosotros, las personas que trabajamos en guardería y tenemos, ¿no? Varios niños, por ejemplo, pequeñitos, ¿qué tiempo usted nos aconseja que nosotros le dediquemos a los niños cuando nos toque hacer esas terapias? ¿Que una valoración? Sí. Uh-huh. Bueno, pues acá es una buena pregunta porque en realidad esto es tan bonito para trabajar de forma individual, pero cuando tenemos grupos tenemos que centrar nuestra atención a todos, ¿sí? Ahora, ¿qué es lo que se sugiere ahí? También hay algunos instrumentos que se puede trabajar como para una población un poquito más amplia, ¿sí? Porque imagínense lo que sería llevar a cabo estas escalas del desarrollo, pues con 30 niños. Pues no les va a dar el tiempo de terminar de pronto en la semana. Y es más, le piden los resultados para la siguiente clase y que todo esté ya, o sea, es tan fácil coger y decir, van a evaluar a todos los niños, pero no es como darles el examen que ellos respondan y ustedes luego les pueda calificar, ¿ok? Entonces, hacia dónde nosotros entramos esto es a que podamos primero reconocer todo lo que es los signos de alarma y cuando existe un pequeñito que yo ya identifiqué que por medio de alguna actividad, ahí viene luego mi planificación. Entonces yo digo, atención. Entonces para poder trabajar, por ejemplo, coordinación con mis pequeñitos, yo voy a realizar esta actividad. Voy a trabajar con pelotas, voy a realizar esta actividad con hula hulas y les voy a dar todo el material a cada uno de ellos para que podamos identificar. Entonces yo paso, no puedo quedarme en un solo lugar específico, sino paso realizando un recorrido por cada uno de ellos para identificar qué está pasando. Y viene un checklist, ¿sí? Entonces, ahí sí viene algo que no le va a dar mayor ponderación a que usted tenga que calificar, a que usted tenga que poner ahí todos los parámetros, sino solo el hace, no hace, hace, no hace, hace, no hace. Y el rato que usted termina de realizar esto con los 30, con los 40 pequeñitos que son de su clase, pues le da ya una mayor oportunidad a que, por ejemplo, con 5 incumplimientos de la actividad de un pequeñito, ya tiene algo usted que poner mayor atención, ¿sí? Y lo que suelo recomendarles a las personas que trabajan en grupos es que cuando tengan que realizar este tipo de evaluaciones o tengan que realizar una valoración, entonces centren su intervención, ¿sí? No de forma generalizada, sino como observando un poco más detenido a cada uno de los pequeñitos. Cómo camina, cómo cumple los patrones de movimiento, cómo si está de pronto haciendo una imitación, porque usted, por ejemplo, puede tomarle la lección de lateralidad y dice, vamos a alzar la manito derecha y el niño está mirando qué manito es la derecha del compañero para realizar primero esta acción. Entonces, eso es en bloque. Usted no puede ahí coger y decir, no, Pepito, Juanito, Carlitos y Joaquín están todos igual porque alzaron la mano derecha. Pero no sabemos que de pronto Juanito estuvo viendo
qué mano era la derecha de su compañero. Entonces, yo lo que suelo recomendarles es que hagamos un checklist en todo el grupo. Esto es como una parte de un mapeo, ¿sí? Es como si usted le dijeran, vamos a identificar quiénes han venido con chompa de color blanca. Entonces usted coge y dice, ah, perfecto, tres niños están con chompa de color blanca. Ya. Y luego de este mapeo, yo puedo comenzar a trabajar, si es como un valor agregado o es como en tiempo extra, ¿sí? O de pronto, no sé cómo se manejan en las instituciones, pero cuando yo tenía la oportunidad de trabajar en una institución pública y había este tipo de experiencias, nos tenían a nosotros evaluando a 30 niños y claro, no podíamos hacerlo de forma individual, entonces teníamos este tipo de herramientas en donde comenzábamos a hacer, por ejemplo, leía a la compañera, primer ítem para niños de 2 a 3 años, levanta pie derecho, levanta pie izquierdo, atraviesa obstáculos, camina de forma independiente, eh, comienza ya a realizar ejercicio de salto. Entonces, ella era la que nos anunciaba el ítem y íbamos evaluando a todos, ¿ya? Pero era de forma general. El momento era, y solo se podía trabajar, cumple o no cumple. El momento en el que teníamos ya más de 5 incumplimientos, entonces decíamos, a ver, tal niño, tal niño, tal niño, necesita ya una evaluación individual. Y lo que hacíamos era trabajar de forma aproximada a más profesionales para que, por ejemplo, nosotros cuando ya acabábamos esto, luego nos enviaban a nuestra salita ya de forma independiente. Entonces, era diferente a trabajar 30 niños que centrar solamente la intervención ya a un pequeñito. Es cuando a usted le dicen, vamos a hacer terapia de lenguaje para todos. No se puede dar terapia de lenguaje para todos. ¿Ok? Porque de pronto Juanito no tiene todavía el fonema de la R, pero a Pepito le falta todavía el fonema de la S. Y usted está trabajando generalizado esto, porque no puede decir solamente esta clase es para Pepito. ¿Ok? Entonces, lo que hemos hecho es hacer un mapeo, realizar un trabajo general y luego comenzar a identificar los que necesitan mayor apoyo. Ahí incluso nosotros trabajamos, por ejemplo, con fisioterapeutas para que nos ayuden en todo lo que era el área motora. Entonces ya nos deslindábamos un poquito de esto porque teníamos que cubrir lenguaje, porque teníamos que cubrir cognitivo, porque teníamos que cubrir sensorial y habían más disciplinas. Y después comenzábamos a hacer algunas alianzas estratégicas para que nos puedan acompañar psicopedagogos, para que puedan tratar también de pronto niños que estaban teniendo dificultades de aprendizaje. Y ahí aparecían más cosas y la maestra decía, ay, entonces, ¿será que este niño tiene dislexia o será que este niño está teniendo algún problema o alguna alteración en su lenguaje? Entonces, eso es lo que yo puedo decirle, mi estimada María René. Cuando tenemos grupos grandes, es importante utilizar una herramienta que nos permita trabajar sin tanta, que no sea tan minucioso, sin mayor inconveniente en la puntuación. Porque, le vuelvo a repetir, imagínense lo que es evaluar a todos los niños y luego usted tener que estar sacando acá 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5. Todas las puntuaciones de los peques es cosa seria. Que poder identificar qué niño es el que necesita mayor apoyo y comenzar a trabajar. Entonces, sí es extra clase. No puede ser que en algún tiempo también se dio un caso en donde le ponían al niño atrás en la filita, en la parte de atrás de la clase, en una mesita con la persona que iba a dar. Eso era un distractor para el resto de las personas que estaban en la clase. Entonces no podía continuar así. Lo que hacíamos era crear un espacio, así sea pequeñito, pero en donde ya el niño pueda ir a su clase específica, individual, que sea bajo su necesidad, que no sea para todos, sino solo para lo que nosotros pudimos identificar en él. Entonces, así es como nosotros podemos trabajar.
Y por ejemplo, aquí, según las escalas, la rueda del desarrollo, esa nos permite igual ir tomando incluso con colores para quienes les gusta estas, identificar de pronto con colores o con resaltadores. Entonces nos puede ayudar ese tipo de acciones y tienen que buscar herramientas que sean de fácil acceso, que no tenga que estar, por ejemplo, ahí sacando la cuenta, que no tenga que estar haciendo mayor o que lleve más tiempo para todo lo que usted tiene que hacer en la evaluación o en la valoración, ¿sí? Entonces, ¿hacia dónde quiero enfocar? Quiero enfocar de pronto una evaluación integral, pues hago así un checklist de todas las áreas, pero ya no tan minucioso. O de pronto quiero trabajar más en el área motora, entonces hago una evaluación a nivel postural, por ejemplo, o de coordinación, ¿ya? O de pronto quiero trabajar en el área cognitiva, a nivel mental, a nivel conductual, entonces yo voy a utilizar otro tipo de escala del desarrollo para que esté centrado más a eso. Entonces, por eso es que vamos a conocer ya una variedad de estas escalas del desarrollo. Y aquí tenemos una, algo como muy general de qué es lo que necesitamos, ¿sí? ¿Cuál ha sido la necesidad más grande que ustedes han tenido en el tiempo de su intervención? De pronto a nivel de lenguaje, a nivel motor, a nivel social, a nivel conductual. ¿Qué me pueden decir? Magister, yo diría que, bueno, en las experiencias, lo que más uno se encuentra es con el problema del lenguaje, digamos así. El lenguaje, aunque la mamá diga, sí lo dice, ahorita no quiere hablar, no es eso. El niño que está acostumbrado con esa educadora, él va a hablar, y el que no, el que está abajo del lenguaje, o sea, no va a hablar. O sea, en mi caso yo me he encontrado más la situación, o llamémosle así, es el lenguaje, Lenguaje, el perfecto. problema del lenguaje. Buenas noches. Sí, Buenas yo noches. también, el año pasado y que estamos iniciando el año, igual me he topado con muchos problemas de lenguaje, niños inclusive hasta de 4 años que no hablan, ¿no? Pero también mucho en el tema social, ¿no? En el tema de motricidad también hay niños que de 3 años, de 3 a 4 años no saben saltar, no saben subir a una silla, no saben ir por abajo, niños muy temerosos, ¿no? No sé, la verdad que yo tengo, tengo varios niños que son hijos únicos, ¿no? Entonces, los papás los sobreprotegen, ¿no? Entonces el niño es muy temeroso de correr, de bailar, de tener alguna actividad. Ese problema me he topado mucho este último tiempo. Correcto. Otro inconveniente es también el desarrollo de sus destrezas y habilidades motrices fina y gruesa. Claro, y porque nosotros no tenemos una escala del desarrollo que nos permita trabajar desde el apoyo. Esto hace un terapeuta ocupacional, ¿sí? El apoyo que necesita para realizar prensión el niño, ¿sí? Cómo debe ser su agarre, cómo es primero la pinza trípode, cómo estoy primero trabajando esto en el garabateo, ¿sí? Para luego ir al apoyo entre índice, descanso medio y apoyo con pulgar para hacer la pinza que necesito, ¿sí? Entonces, puedo ponerles ahí el test también de grafomotricidad para que ustedes puedan realizar y que puedan ir identificando también qué es lo que necesitamos ir creando en el niño, ¿sí? Hay una actividad que me encanta y me va a faltar tiempo. La verdad es que necesitaríamos un poquito más para poder hablar en cambio de la planificación y qué actividades son las que vamos a ir trabajando. Ahora nomás viene a mi memoria, por ejemplo, niños que no tienen todavía el patrón creado de la pinza, ¿sí? Yo les sugiero que en casa pidan una mediecita y que
la media, porque obviamente la media del niño va a quedar en la mano del niño también, ustedes realicen un agujero. Obviamente le van a decir que va a ser una media que ya no utilicen, de esas que de pronto se quedan impar y que ya no tienen como, para que no les desechen, ustedes ocupen esa mediecita. Entonces, ¿cómo puedo yo ir trabajando este movimiento con mi manito en la media? Lo coloco la media y señalo el dedito que necesito trabajar y hago un agujero. Entonces, el resto de deditos ya no puedo sacar, porque si usted hace así de buenas a primeras este entrenamiento y le vamos a decir, este dedito es un coqueto y le va a dar un beso a todos, ¿ok? Dele el beso al meñique, dele el beso al anular, dele el beso al medio, dele el beso al índice, listo. El niño quizás hará esto o luego ya estará cruzando porque no tiene todavía estabilidad. Pero si usted pone una mediecita y solamente hay un agujero, pues no le da mayor opción a que saque el dedo que le quede en el agujero, porque no va a sacar de pronto el meñique por el índice, porque tendría que cruzar y no le da esa apertura como tal. Entonces, yo suelo sugerir ese tipo de prácticas que veo en test, pero que es como mi valor agregado, lo que a mí me va a servir. Otra de las actividades que yo les suelo decir a los papis es que no necesitamos mucho material. Hay cosas que están a nuestro alcance, ¿sí? Entonces yo suelo decirles, por favor, no boten las cubetas de huevos, porque vamos a utilizar con las actividades con nuestros pequeñitos. O les digo, hicimos esto y en casa necesitamos que exista un refuerzo. Entonces hay un compromiso porque ya los papás dicen, oiga, ¿sabe qué? Ya este ejercicio de la arañita, de estar así escalando y que vino la lluvia y la botó, ya me está sirviendo, ¿sí? O el del gusanito, el que estuvo recorriendo. Entonces son actividades que del test, de lo que yo me toca ingeniar o cambiar la propuesta, porque no puedo decir, sí, el niño tiene problemas para agarrar el lápiz. Y me quedo solo en eso, tiene problemas para agarrar el lápiz. Y le digo a mi compañera, es que el niño tiene problemas para agarrar el lápiz. No, yo tengo que ya pensar, ¿sí? En cómo voy a proponer una actividad que sea creativa, que despierte la curiosidad del niño y que pueda trabajar en el patrón o que pueda cumplir el objetivo que él en el test o en la valoración me hacía falta. Entonces, ahí viene ya nuestro ingenio, ¿sí? Yo trabajo con sombreros, yo trabajo con delantales, porque necesito despertar. Yo trabajo con un muñequito articulado en donde me pongo aquí y comienzo a trabajar a nivel corporal para que los niños no solo me imiten a mí, sino también puedan ver cómo un muñequito articulado puede realizar este tipo de acciones. Y despierto el interés también de ellos. Entonces, miren, aquí viene un factor indispensable que es comenzar a crear ya no de lo que ya hay, sino viene una propuesta propia, ¿sí? De pronto usted vio que es importante la motricidad fina y que para trabajar actividades de encaje usted va a realizar con agujeros en las cubetas de huevos para poner pompones, para poder encajar los pompones. Eso usted ya vio porque está al alcance de todos. Pero ahí viene su iniciativa. Entonces yo digo, sí, pompones está perfecto, pero yo quiero ahora trabajar cintas. Y con cintas yo tengo que hacer este ejercicio de guardar el dedito porque ya el pompón es redondito y solo se queda ahí, pero con la cinta, como tiene mucho más, tengo que recorrer y ahí viene el ejercicio que yo quiero fomentar. Entonces, ese apoyo le permite a usted crear una mejor propuesta para el trabajo que necesita su pequeño, ¿ok? Entonces, voy a dejarles a nivel motor, voy a dejarles a nivel de lenguaje. Aquí quería presentarles, por ejemplo, no sé si ustedes han revisado el test de Melgar de lenguaje. Eh,
Y esto yo sí suelo llevarle a la práctica de mi niño, porque depende mucho también, por ejemplo, de los test. Miren, aquí tiene todo el registro. Este es un examen de articulación para poder identificar los sonidos y qué palabras son las que está haciendo y qué palabras faltan para el niño. Y obviamente aquí tiene que estar el registro de los nombres, la fecha de nacimiento. Miren que no en vano estuvimos haciendo la anterior clase, lo de la edad corregida, la fecha actual, si está escolarizado o no está escolarizado, si es que ha ido a algún nivel inicial o ha ido a alguna guardería, los datos del representante, la información del niño. Entonces ahí vienen los ítems. Vamos a ir trabajando por cada uno de los fonemas y está en un orden de aparición de estos fonemas. Por eso es que necesitamos nosotros también saber que el niño de 2 o 3 años no puede todavía sacar un fonema vibratorio como la R. Y el papá dice, es que no dice rosa, es que dice ratón en vez de ratón, pero es que está en desarrollo, pero es que requiere una madurez, pero es que tengo que comprender también qué es lo que el niño puede hacer en esa edad. ¿Entienden? ¿Sí? Y comprender si es que existe algún error en esta articulación, si es que hay una omisión, si es que hay una adición, si es que está aumentando palabras, si es que está sustrayendo esa sílaba, si es que está distorsionando la palabra por completo, si es que está invirtiendo la palabra, ¿sí? Si es que está simplificando esta palabra. Entonces, miren, el test de Melgar es muy bueno para poder identificar, pero las palabras que yo encontraba en este test eran más de un contexto de otro país. Entonces, ¿a dónde tengo yo que enfocar este contexto? A las palabras de mi país, ¿sí? Que conozca el niño, que pueda identificar. Entonces, por ejemplo, miren, aquí vamos a ir teniendo el nivel de origen del fonema, en dónde está, si es al inicio, si es a nivel medio, si es al final, si es invertido. ¿Sí? No es lo mismo que el niño diga al inicio mariposa, no es lo mismo que el niño diga en intermedio camisa, no es lo mismo que el niño diga al final mimo, y no es lo mismo que el niño diga invertido ambato. ¿Ok? Entonces cambia, ¿sí? El orden de, o más bien la ubicación del fonema. Entonces, estas palabritas fueron creadas en base a la necesidad de la población, ¿sí? Ay, pero entonces yo puedo cambiar, pues sí, si el niño de pronto es una palabra muy extensa, pero usted está evaluando el fonema, entonces puede cambiar, puede sin ningún problema hacer un cambio de estas palabritas conforme a la necesidad de cada uno de nuestros pequeños. Entonces, aquí nosotros vamos a ir identificando en dónde hay el problema, si es que de pronto está teniendo un problema de articulación o de identificación, porque una cosa es que usted le diga al niño, di mariposa, y otra es a que usted le presente la imagen y el niño no sepa identificar qué imagen es esa. Y algo que debemos conocer es que para presentar y trabajar también lenguaje, es necesario trabajar con imágenes reales. No del todo pueden ser dibujos, porque el niño quiere el elefante de color morado, el niño quiere el elefante de color naranja, ¿sí? Pero tiene que ser de preferencia fotografías. Entonces yo lo que suelo hacer es trabajar habilidades con el niño con imágenes reales. Aquí el niño puede ver que es una niña, que no es un dibujo, sino ¿qué está haciendo la niña? Está comiendo. ¿Qué está haciendo la niña? Está haciendo la tarea, ¿ok? ¿Qué está haciendo la niña? Está recortando, ¿sí? Entonces son imágenes reales que usted puede ir realizando sus propios pictogramas o sus propias flashcards, ¿sí? ¿Qué está haciendo? Está abrazando. Entonces, le permite crear incluso vocabulario más extenso conforme al
vocabulario que debe estar en la rutina, porque el niño todos los días se cepilla los dientes. Estamos. Entonces, es importante que nosotros podamos ir trabajando esto. Las imágenes o los dibujos, la mayoría de casos lo utilizan más para problemas de identificación, por ejemplo, en niños que están empezando con lenguaje y de pronto solamente tiene la visualización de boca, pan. Entonces, ¿qué pasa acá? El niño come pan. Entonces, eso es como para una estructuración de lo que es el inicio del lenguaje. Pero si usted puede trabajar con imágenes reales, es mucho mejor, porque no es lo mismo que usted le diga o le indique una foto de un dibujo, o sea, una imagen de una familia y que pueda ver el niño una fotografía de una familia y que diga, ah, él es papá, él es mamá, ella es mamá. Entonces eso es importante también que se pueda ir tomando en cuenta, ¿ok? Este test también les debe dejar yo para que ustedes puedan trabajar y puedan ir identificando qué es lo que vamos a realizar. Entonces, por ejemplo, aquí, ¿usted qué puede hacer? No va a estar mencionando. Este test es para trabajar dos cosas. Una, un listado de palabras que usted va a darle al niño y otra, un listado de imágenes que le va a brindar al niño. Yo, cuando tengo grupos, lo que suelo hacer es trabajar imagen. Entonces, voy presentando la imagen de la mariposa, de la camisa, de un mimo, ¿sí? Para ver incluso el desarrollo de pensamiento del niño. Porque puede ser que yo le presente a un mimo y el niño me dice, es payaso. Porque para él quizás es un payaso todos los que se pintan la cara. ¿Y tiene o no validez eso? Sí, no puedo decir, no, es mimo, porque yo te estoy diciendo que es mimo, sino porque es la interpretación también del niño. ¿Ok? Entonces eso es elemental que usted pueda poner en práctica. Y si el niño necesita ya un refuerzo, porque de pronto ve, se me ocurre pepino, ve una imagen de pepino, pero el niño nunca ha pasado por la cocina o nunca le han dicho cuál es el pepino, o de pronto ha comido pepino, pero no sabe cómo es la forma, cómo es o de qué color es el pepino. Entonces, lo más bonito que usted puede hacer es trabajar con algo real. Entonces, si yo tengo algunas palabras que puedo llevar como ejemplo a mi clase, pues yo llevo una canasta y voy mencionando y voy indicándoles y entonces les voy diciendo, a ver, ¿qué tengo acá? Mariposa, y por ahí escuché un mariposa, entonces yo digo, ok, vamos a hacer silencio un momentito y a quien tengo duda voy a preguntar, Joaquín, ¿qué tengo acá? Mariposa. Tac, voy anotando. Joaquín, tengo un checklist de mis alumnos y acá tengo todos los fonemas que tienen que aparecer. Entonces ya no tengo que estar buscando la evaluación de Joaquín, sino todo está integral para que usted lo que necesita ahora es descomplicarse cuando tiene un grupo para manejarlo. ¿Ok? Entonces va anotando. Sigo cambiando de palabras, sigo identificando, no puedo quedarme solo adelante, me voy paseando por todo lado, ¿sí? Para escuchar de dónde proviene tal vez un error en la articulación. ¿Ok? Cuando de pronto entramos, después de estos fonemas, entramos a fonemas mixtos, ¿sí? Eso es bastante fuerte para los pequeñitos porque el bla, ble, bli, blo, blu, muchas veces está acompañada por una distorsión de bia. Entonces, en vez de decir blanco, dice bianco. ¿Sí? ¿No es cierto? Entonces, requiere un punto de articulación. Entonces, hago esta evaluación y después viene el apoyo de mi terapia de lenguaje, en donde voy a trabajar las praxias, en donde voy a poner el punto de articulación con la lengua, en donde le voy a mostrar cómo tengo que poner la lengüita, en qué parte va bla y por qué la lengüita tiene que tocar paladar. Entonces, al trabajar esta conciencia corporal, el niño entiende que no es una imitación blanco, porque la maestra se pasa, no es bianco, es blanco. A ver, escúchame, blanco, pero el niño no le está
le está escuchando, pero no está viendo el punto de articulación. Que si usted le dice, mira mi lengua, ¿dónde va? Bla. ¿Dónde está? La lengüita va a tocarle al paladar y le toca bla. Arriba, 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 otra vez. Bla. Está haciendo un contacto con la palabra que debería salir, pero que ya tiene un apoyo en esto. ¿Estoy siendo clara? Gente, ¿siguen ahí? También hoy en día he visto que hay muchas canciones también para ayudar a los niños en el tema del lenguaje, ¿no? Yo la verdad que utilizo mucho y como usted dice, digamos, la voy poniendo la canción, la corto y vuelvo a repetirles el sonido y como usted dice, me paseo por las mesas y voy escuchando y al que yo no escucho bien, a ver, Pablito, digamos, ¿no? Tal cosa, entonces sí, hay canciones muy bonitas también para manejar el lenguaje hoy en día. Claro que sí. Y es importante que nosotros podamos llenarnos de estos recursos y que podamos poner en marcha, nuevamente les reitero, la creatividad. Entonces escucho, de pronto estoy escuchando que está diciendo en la canción que la foca y la jirafa salieron a pasear, que la foca llevaba un sombrero, entonces yo me pongo el sombrero para saber qué estructuración estoy teniendo con los pequeños que me están siguiendo, ¿sí? Y eso es automático, queridas maestras. Les permite conectar y tenerles así, como que están siendo parte de una dramatización. O de pronto dejo en otras banquitas los recursos y digo, y la foca llevaba una flor. ¿Y dónde dejé la flor? Entonces ahí sale el niño, toma la foch. Atención, por ahí ya me da una conceptualización también. Y nuestra misión debe ser preventiva. Una maestra que supera expectativas es aquella que le dice al papito, no diagnóstico, sino le dice, papito, yo le recomendaría que podamos visitar una terapeuta del lenguaje. O yo le recomendaría que podamos visitar a un neuropediatra. ¿Por qué? ¿Qué no encontró? ¿Qué pasó? Yo siento que conforme a esta escala del desarrollo, siempre con fundamento, ¿no? O conforme a este análisis de este test, nos hace falta estructurar más el lenguaje de su pequeño, ¿sí? Ay, pero usted no puede ayudarle, usted de una vez hágale, porque eso también nos van a pedir, ¿sí? Pero usted mismo que ya le identificó, ya, o no quiere de pronto ayudarle, entonces ahí ir delimitando. Yo apliqué test o yo apliqué algún instrumento de evaluación, pero me permite también darle como ese valor agregado, a no solamente ver el problema y decir, su niño no habla. La verdad, no habla. Ya he tratado de hacer varias actividades y su niño no habla. Entonces el papá se queda en angustia a que usted le diga, papito, estuvimos trabajando vocabulario, ¿sí? Y pudimos observar que de pronto en el fonema de la L está haciendo sustitución. El momento en el que le decimos lápiz, el niño dice lápiz. Cuando nosotros le decimos azul, el niño le omite y dice azul. Entonces el papá dice, ah, de verdad, no me había fijado en eso. O de pronto sí, ¿sabe qué? Es reiterado también en casa. Nosotros hemos evidenciado que eso está pasando. Entonces viene esa etapa preventiva que a usted le permite darle pautas a los papis. Y vaya ya teniendo también asesoría de las personas que le puede usted remitir, porque hay veces que el favor no termina ahí. Muchas veces el papito le dice, ya, y de pronto conoce de alguien a donde pueda remitirle y usted también tiene que nutrirse de eso. Por eso ahí es donde interviene un equipo. Entonces usted dice, sí, conozco de pronto del doctor Altamirano, es neuropediatra, o de pronto conozco de la licenciada María Fernanda, que es terapeuta del lenguaje. Entonces ya le da direccionamiento al papá, que usted le diga, no, la verdad no. Entonces solo se quedó en el problema, ¿sí?
Y de eso se trata, de que nosotros podamos conocer. Hay veces que no siempre es de forma personal, sino porque nos contó tal vez alguna mamita. A mí me encanta escuchar los testimonios de otras mamis que de pronto me dicen, Jessie, le cuento que en Quito ha habido tal profesional que me ayudó en esto. Y esa experiencia propia de la mamá, yo le comparto y les digo siempre desde el inicio a los papitos. Yo todavía no he podido llevar a ninguno de mis niños al especialista, pero una mamita que estuvo en Quito, que se fue ya a consulta, le había ido muy bien. Y le recalco también de que no me están pasando a mí nada por una cuña publicitaria, por nada del mundo, pero sí es importante tener esa orientación para que los papis no se queden así como que, ¿pero quién? ¿A dónde voy? Pero necesita un fonoaudiólogo, pero ¿dónde hay un fonoaudiólogo? Oh, disculpe, ¿qué es el fonoaudiólogo? Porque yo nunca he escuchado ese término. Estamos. Entonces usted le da un acompañamiento, le dice, mire, vamos a necesitar un terapeuta de lenguaje. Ah, pero ¿qué es el terapeuta de lenguaje? Es el especialista que se va a encargar de los problemas específicos del lenguaje. Entonces ya le da a usted un valor agregado también para que pueda, usted pudo identificar. Y muchas veces, créanme, que las cosas que nosotros hemos encontrado y que hemos dicho, papito, yo le recomiendo que hagamos exámenes complementarios. ¿Por qué? ¿Qué tiene mi hijo? Yo no puedo decirle porque su niño tiene autismo, sino necesitamos descartar cualquier trastorno o situación que se pueda estar comprometiendo con el desarrollo de su pequeño. Entonces, es mejor que podamos nosotros ir al especialista y que nos envíen los exámenes complementarios y el diagnóstico. Claro, hay papitos que no vuelven, pero también hay papitos que vuelven y dicen, gracias, Lice, porque nosotros no nos dimos cuenta de pronto a tiempo, pero ya vamos a empezar nuestras sesiones, vamos a ser más disciplinados, ¿sí? Y los que no vuelven, tarde o temprano les toca atravesar por unas circunstancias. Y eso lo tocaremos la próxima semana al hablar de algunos de los trastornos y síndromes, porque es bastante delicado para los papis renunciar a la idealidad de un niño, de todo lo que yo quería, y pasar incluso por una etapa aparentemente de duelo, porque es renunciar a lo que yo quería para aceptar lo que yo tengo. Pero el papá que acepta se compromete a trabajar. Es el papá que está estudiando, que está diciendo, es que yo vi que este tipo de terapia les ayuda muchísimo para trabajar a nivel conductual. Es que yo vi que esto, o leí este artículo de casos de síndrome de Down como mi hijo, o de autismo como mi hijo. Entonces, les permite apropiarse de esa situación. ¿Ok? ¿Y eso de dónde proviene? De la maestra. De la maestra que no estuvo etiquetando, que no le estuvo diciendo su niño es muy inquieto, su niño es hiperactivo, su niño molesta, su niño pega, su niño está agresivo. No, es de la maestra que con amor le está diciendo, papito, yo le recomiendo que podamos ir donde un especialista. Y qué mejor que tengamos descartado cualquier situación. Y hay papitos que también me dicen, ay, menos mal, no ha sido nada grave y listo, pero pasó ya de esa incertidumbre. Como también hay papitos que ahí recién se enteran que están teniendo un caso bastante fuerte para afrontar y que tienen que ponerse la camiseta. ¿Ok? ¿Alguna pregunta, mis estimadas, estimado, en el transcurso del día de hoy? Hemos revisado lo que son los signos de alarma. Vamos a ponerles ya los test para que puedan revisar y que conforme a eso usted pueda hacer una barrera para poner el estado de sus niños de pronto para aquellos que necesitan trabajar de forma grupal. Quienes tienen la oportunidad de hacerlo de forma independiente, pues usted tiene una gama y depende mucho también de lo que necesite realizar de pronto. Si es algo general, tiene que hacer una exploración por todas las áreas del desarrollo. Si es algo específico y ya le está diciendo el papá, escúchelo papá, pero
tiene que aplicar absolutamente todo el protocolo usted, porque el papi muchas veces le va a dar una negación o le va a decir, no, eso sí hace. No, es que eso en casa sí hace. Estamos, entonces, lo más importante es que usted pueda poner en práctica o aplicar más bien un test o un instrumento que le permita llegar a apropiarse, sí, de los problemas que está encontrando en clase y que cuando ya no sean manejables, pueda derribarlos, ¿sí? Usted está viendo que en la caminata el niño me está guardando más del pie y estoy poniendo más empeine que planta, entonces usted no va a darle terapia física, pero puede decirle, mire, conozco a la licenciada tal o me han hablado de tal persona y yo puedo derribarle. Yo puedo remitirle para que puedan hacer terapia y que corrijan eso. ¿Ok? Y siempre utilizar un vocabulario que brinde esperanza. Yo creo que también ahí hay mucha diferencia de solamente hablar y causar miedo. Decirle, es que verás, si no hace esto, su niño por poco y le quedan tantos años de vida. Y no es así. Tenemos siempre que brindar esperanza. Ya de por sí el papá tiene miedo a afrontar las situaciones que nosotros le estamos dando como guía. De pronto esto puede pasar o es mejor que corrijamos a tiempo o podemos nosotros trabajar de pronto en problemas de aprendizaje, de pronto a niños que tienen una facilidad para distraerse, ¿sí? Entonces yo le digo, mire papito, conozco de estas herramientas de gimnasia cerebral, vamos a hacer esto, le imprimo, le paso ya por WhatsApp una serie de ejercicios de gimnasia cerebral que también les voy a dejar aquí para que ustedes puedan practicar en clase. Y eso es fantástico porque es para el alcance del pequeño, mediano y más grande e incluso para el papá. Y no hay nada mejor que se pueda llevar a cabo una organización en donde no sea solo como una lección que van a tomar al niño, sino que se involucre la familia, porque muchas veces en ese proceso también identificamos que los papás no están dedicándose a trabajar con el niño. Ah, es que no, yo sí le veo, él está ahí, yo siempre estoy al pendiente. No, yo necesito 30 minutos diarios para marcar la diferencia en mis terapias. No me deje toda la tarea a mí. Si usted no me ayuda con este refuerzo en casa, vamos a tener complicaciones. Entonces, el compromiso viene de parte también, ¿sí? De el entorno familiar, de las personas que están con el niño. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? Bueno, estoy leyendo los mensajes y de las recomendaciones también les voy a poner algunos test, algunas guías también. De estos de signos de alarma tengo una muy facilita, muy sencilla. Es una guía mexicana que nos permite identificar y que no es de muchas hojas, porque usted lo que necesita es ser proactivo en el trabajo. Imagínense, en una ocasión me pasó que cuando estábamos en un centro, vinieron a hacer como prácticas de una universidad y las pobres chicas, en realidad era poner en práctica la propuesta de su tesis, pero las pobres chicas era una batería como de 25 hojas de neuropsicología. Entonces yo decía, oh my God, ¿cuándo van a acabar ellas? Porque tenemos 20 niños, 25 hojas y quieren ya los resultados. Entonces yo les hablaba más de poder optimizar el tiempo, porque a un niño tenerlo ahí toda la mañana como contestando o solamente tomándole la lección, no le gusta tampoco. Entonces sí necesitamos nosotros ser mucho más prácticos en ese sentido. ¿Ok? Bueno, estamos finalizando entonces este encuentro. No sé si tienen alguna inquietud. Y estimado Brian, ¿les dice usted las indicaciones para la próxima semana o de pronto puedo participarles para lo que será el próximo encuentro? ¿Sí?